Suscrito al canal, te voy a dejar ahí el link para que puedas suscribirte. Tengo videos de raíces, tengo videos de probabilidades, de números racionales, sumas y restas de fracciones. Y hoy día vamos a trabajar y vamos a continuar con el análisis del conjunto de los números racionales. Vamos a mirar la transformación de decimales en un cociente de números enteros. Hay estudiantes que a veces dicen transformación de decimales en fracción. Bueno, decimales finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos. Y también vamos a demostrar por qué los decimales finitos y los decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, son parte de este gran conjunto que se llama los racionales. ¿Ya? Para entender el conjunto de los números racionales tienes que mirar también un video que se llama Conjuntos numéricos parte 1, donde se explica la transformación de conjuntos numéricos y la ampliación de conjuntos numéricos y por qué es necesario crear este conjunto llamado de los números racionales. ¿Ya? Para partir, nosotros lo que vamos a hacer primero es recordar la definición y vamos a analizar la definición del conjunto de los racionales y vamos a decir que los números racionales, este conjunto Q, es un conjunto, ¿ya? Y vamos a utilizar este paréntesis llave. Es un conjunto que tiene elementos. Estos elementos van a ser números, obviamente. Y estos números se dicen que tienen la forma A partido por B. Es decir, todo número que yo pueda expresar como un A partido por B, entonces va a ser parte del conjunto de los racionales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición para que este número sea racional? Tal que el número A debe pertenecer al conjunto Z, llamado conjunto de los números enteros, y el B también tiene que pertenecer a este conjunto Z. ¿Ya? Pero además de eso, el número B debe ser distinto de 0. ¿Ya? Esta es la definición del conjunto de los números racionales. Hay algunos símbolos que uno tiene que recordar o tiene que aprender a leer. Entonces, cuando hablamos del conjunto de los racionales, estos paréntesis llave nos están diciendo finalmente que los racionales pasan a ser un conjunto. ¿Ya? Esto es un conjunto. Y es un conjunto en este caso de números. Y estos números van a tener la forma A partido por B. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo un número logro representarlo como un cociente de números enteros, entonces el número va a ser racional. ¿Ya? Esta raya que tenemos acá significa tal que, es la condición que nosotros debemos tener para que sea racional. El número A debe pertenecer, esto es un pertenecer al conjunto Z que ya habíamos hablado en algún momento. Este símbolo es un I, ¿ya? Y B también tiene que pertenecer al conjunto Z y además de eso, B tiene que ser distinto de un número en particular que es el 0. ¿Ya? Entonces, si lo quieres mirar de una manera más simple, cualquier número que se pueda escribir como fracción, que en realidad es un cociente de enteros, pero bueno, si lo pueden representar como una fracción, entonces pasa a ser un número racional. El de arriba y el de abajo tienen que ser números enteros. ¿Ya? Cuando hablamos de enteros significa que puede ser un número natural, un cardinal o también enteros negativos. Pero además de eso, el número de abajo, porque es una división, tiene que ser distinto de 0, porque tenemos que recordar que las divisiones por 0 no existen dentro de la matemática. ¿Ya? Entonces, frente a esta definición, lo que nosotros empezamos a trabajar es que cuando hablamos del conjunto de los racionales, vamos a recordar aquí que dentro del conjunto de los racionales, nosotros además teníamos el conjunto de los números enteros. ¿Ya? Es decir, ¿los enteros son números racionales? Sí. Todo número entero también es un número racional. Y dentro de los enteros también teníamos los números cardinales, que eran todos los naturales más el 0. Y dentro de los cardinales nosotros teníamos aquí a los números naturales. Por lo tanto, cuando hablamos de los racionales, nosotros tenemos que decir, los números naturales son
racionales? Sí. ¿Los cardinales son racionales? También. ¿Y el conjunto z de los enteros son racionales? También. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque todos los números que tenemos acá finalmente los podemos representar como un cociente de números enteros. Y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, yo podría preguntar, ¿el 5 pertenece al conjunto de los racionales? ¿Ya? ¿El 5 pertenece a los racionales? Para poder demostrar si el 5 pertenece a los racionales, basta con representar al 5 como una división de enteros, es decir, dos números que divididos me den 5. Uno empieza a pensar, ¿qué números divididos dan 5? El 10 con el 2. ¿Ya? Entonces uno podría decir, el 5 yo lo puedo representar como 10 dividido por 2. El 10 es un número entero y el 2 también es un número entero. Por lo tanto, como logro representar el 5 como un cociente de enteros, entonces el 5 es un número racional también, ¿ya? Pero no es la única pareja de números que divididos me dan 5. También podríamos colocar, por ejemplo, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 también me da 5. Pero algo podría ser mucho más simple. El 5, si lo divido por 1, también me da 5. Entonces, como el 5 logro representarlo como un cociente, podemos concluir entonces que el 5 pertenece a los números racionales. ¿Ya? Ahora, el 5 nosotros sabemos que pertenece también al conjunto de los números naturales. Pertenece a los cardinales, pertenece a los enteros y finalmente pertenece a los números racionales. ¿Ya? Ahora, si nosotros pensáramos en el resto de los números naturales, el trabajo sería exactamente igual. Por lo tanto, todos los números naturales pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos colocar también que el 5 pertenece al conjunto de los naturales, también es un número cardinal, también es un número entero y finalmente pasa a ser un número racional, es decir, pertenece a todos esos conjuntos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Bueno, insisto, si trabajamos con los números naturales, podríamos trabajar de la misma forma y vamos a concluir que todos los naturales también son números racionales. ¿Qué pasa con el 0? El 0 es un número cardinal. El 0 pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, si el 0 nosotros logramos representarlo como un cociente de enteros, entonces podríamos decir que sí. Dos números que divididos me den 0, donde el de abajo tiene que ser distinto de 0. Esa es la condición. 0 dividido por 1 es 0. 0 dividido por 3 es 0 también. 0 dividido por 4 es 0. Entonces, como logro el 0 dejarlo como un cociente de enteros, entonces, por lo tanto, el 0 pertenece también al conjunto de los números racionales. ¿Y qué va a ocurrir acá? El 0 no es un número natural. El 0 pertenece a los cardinales. También pertenece a los enteros y finalmente pertenece a los números racionales. ¿Ya? Entonces, los números cardinales también son números racionales. ¿Qué sucede ahora por un valor negativo? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el menos 2? Preguntemos qué sucede con el menos 2. ¿El menos 2 pertenece al conjunto de los racionales? Veamos. Si logro dejar el menos 2 como un cociente de enteros, entonces sí pertenece a los racionales. ¿Qué pareja de números divididos me dan 2? El 4, si lo divido por menos 2, siendo el 4 y el menos 2 números enteros, me da como resultado menos 2. Yo podría tener, por ejemplo, el menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 también me da 2. O algo más simple, el menos 2 dividido por 1 también me da menos 2. ¿Ya? Y entonces podemos concluir que el menos 2 pertenece al conjunto de los números racionales y todos los números negativos también, porque podríamos hacer el mismo trabajo. Ya con dividir por 1, entonces estamos representando como un cociente. Entonces el menos 2
pertenece al conjunto de los números enteros y también pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Es decir, hay números que no pertenecen solamente a un conjunto, sino que pertenecen a más de uno, como los casos que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, finalmente, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, bueno, entonces, ¿qué sucede con decimales finitos infinitos, periódicos y semiperiódicos? ¿Ya? Nosotros en el video conjuntos numéricos parte 1 habíamos dicho que a partir de la división de números enteros nosotros íbamos a generar decimales infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos y además decimales finitos, y por lo tanto tendríamos que agregarlo al conjunto de los números racionales. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar, nos vamos a dar algunos ejemplos de decimales, donde vamos a demostrar cómo yo logro representar un decimal finito e infinito, periódico y semiperiódico en fracción. Ya, lo que vamos a hacer ahora es demostrar por qué los decimales finitos son números racionales, es decir, cómo yo un decimal finito lo puedo representar como un cociente de números enteros. Ya, en palabras simples, ustedes quieren expresarlo como fracción, como todo el mundo le dice. Y aquí es súper importante para las alumnas que recién están mirando este contenido, que estas son demostraciones, que no necesariamente lo van a hacer siempre cuando quieran transformar un decimal en fracción. Pero aquellas alumnas que sí han trabajado este tema, debo decir que lo están preguntando harto en PSU, en esta prueba de ingreso a universidad, y seguramente lo van a preguntar también en esta prueba de transición. Así que pónganle mucha atención a esta demostración. Lo primero que vamos a trabajar es un decimal finito, y tenemos que decir que para poder decir que un número es racional, según lo que dijimos anteriormente, yo debería expresarlo como un cociente de números enteros. Si logro hacer eso, entonces está todo ok. Ahora, para poder demostrar y para poder expresar en un cociente enteros, yo tengo que hacerlo, como siempre he dicho en clase, matemáticamente correcto. Es decir, aquí las cosas no nacen porque sí. Hay algunos temas donde uno trabaja estrategias que son más rápidas, pero en otros casos nosotros tenemos que demostrar eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos para que entiendan cómo se hace. Entonces vamos a trabajar con un número decimal finito. Entonces yo digo, sea un valor de x igual a un 0,2. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar este decimal finito y lo vamos a expresar como un cociente de enteros para concluir que el número sí es racional. Entonces, ¿qué se dice? Cuando el x es un 0,2, acá nosotros tenemos una igualdad donde interviene, ¿cierto?, una variable que es el x, por lo tanto pasa a ser una ecuación, y existen propiedades de las ecuaciones, ¿ya? Dentro de las propiedades nosotros podemos multiplicar a ambos lados de la igualdad, y la igualdad siempre se va a conservar, ¿ya? Que es cuando en clase, no sé si han escuchado alguna vez, es decir, yo paso hacia el otro lado sumando, paso al otro lado multiplicando o paso al otro lado dividiendo. En realidad los números no se pasan, son propiedades de las igualdades, pero bueno, son estrategias que al estudiante le sirven para resolver las ecuaciones de manera más rápida, ¿ya? Entonces, si yo multiplico por 10 a ambos lados de la igualdad, en la parte izquierda nosotros vamos a tener 10 multiplicado por x. ¿Ya? Y para que la igualdad se mantenga, en la parte derecha nosotros también tenemos que multiplicar por 10. 10 multiplicado por 0,2. Multipliqué por 10 a ambos lados. Si el 10 lo multiplico por x, eso nos da 10x. Y si el 10 lo multiplico por 0,2, en algún momento nosotros aprendimos que para multiplicar por potencias de 10 basta con mover la coma tantos espacios hacia la derecha. Por lo tanto, si el 0,2 muevo un espacio hacia la derecha, el resultado nos daría 2. ¿Ya? Ahora, como yo quiero despejar en este caso el x, el 10 que está multiplicando, en el colegio uno dice pasa dividiendo, pero en realidad pasar dividiendo significa que vamos a
multiplicar por 1 partido por 10 o vamos a dividir por 10. Al dividir por 10, en la parte izquierda dividimos por 10 y va a quedar solamente x, y en la parte derecha va a quedar 2 dividido por 10. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Y esto es lo importante y lo bonito. Que ese x que valía 0,2, el 0,2, también para nosotros lo podemos representar, dice x, también lo puedo representar como 2 partido por 10. Es decir, ese 0,2 lo puedo representar como 2 partido por 10. ¿Y qué logré hacer? Este decimal que es finito, logré dejarlo como un cociente de números enteros, y por lo tanto, al dejarlo como un cociente de enteros, este número va a pertenecer al conjunto de los números racionales. Es decir, que el 0,2 es un número racional porque logré dejarlo o logré representarlo como un cociente de enteros. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo ejemplo. De la misma forma. Nos vamos a dar un decimal cualquiera. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir sea un x y vamos a inventar un número decimal finito. Ya, supongamos que yo tengo el 1,26. El 1,26 será un número racional. Entonces la estrategia es transformarlo en un cociente de enteros. Entonces, x es igual a 1,26. ¿Ya? Ahora, por conveniencia, y aquí es cuando el estudiante no entiende mucho estas cosas, pero uno dice siempre en matemáticas las cosas se hacen por conveniencia. Por conveniencia, nosotros vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por 100. ¿Ya? En la parte izquierda va a quedar x multiplicado por 100. Puedo escribirlo así también, no importa el orden porque el orden de los factores no altera el producto. Y acá vamos a tener 1,26 multiplicado también por 100. ¿Ya? ¿Por qué multipliqué por 100? Por conveniencia. X multiplicado por 100 serían 100x. Y 1,26 multiplicado por 100, como son dos ceros, puedo mover la coma dos espacios hacia la derecha. Entonces nos quedaría 126. Como estamos multiplicando por 100, podemos ahora dividir por 100. O también podríamos multiplicar por 1 partido por 100. Pero vamos a dividir en este caso por 100. En la parte izquierda va a quedar x y en la parte derecha va a quedar 126 dividido en 100. ¿Y qué ocurrió? Que esto es lo bonito. Ocurre que el x vale 1,26. Es decir, 1,26. Pero también el x vale 100 o se representa como 126 partido en 100. ¿Ya? Y por lo tanto, como el 1,26 logré representarlo como 126 partido por 100, es decir, un cociente de enteros, entonces este número decimal pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? ¿Y qué ocurre entonces? Que haciendo la misma estrategia con los decimales finitos, es decir, multiplico por una potencia de 10 de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga, yo siempre voy a poder representar este decimal finito en un cociente de números enteros y por lo tanto todos los decimales finitos son números racionales. Vamos a ver ahora la demostración de por qué un número decimal infinito periódico sí pertenece al conjunto de los números racionales. Aquí voy a ser súper enfático en decir que bajo procedimientos matemáticos vamos a lograr representar un decimal infinito periódico en un cociente de enteros, ¿ya? Pero también existen estrategias que a veces se enseñan en el colegio que son mucho más rápidas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es demostrar. En el próximo video que vamos a mirar, voy a explicar la estrategia, que es lo que finalmente vamos a utilizar después para resolver operatoria con números racionales, ¿ya? Entonces, el trabajo con números infinitos periódicos es muy similar al anterior. Se trabaja con ecuaciones, se trabaja con propiedades de las ecuaciones, pero obviamente tiene algunas pequeñas diferencias, ¿ya? Entonces, vamos a considerar, entonces uno dice, sea un x, y vamos a considerar, por ejemplo, el 1,2 periódico, ¿ya? Este es un decimal infinito periódico
Después de la coma se repite toda la parte decimal, tiene un periodo hasta el infinito y por lo tanto tenemos que ver si lo dejamos expresado en cociente de enteros, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Como el 1,2 es un decimal infinito periódico, significa que el desarrollo decimal de este número sería 1,22222 hasta el infinito, ¿ya? Y esta ecuación que nosotros tenemos acá la vamos a llamar 1, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a través de las propiedades de las igualdades, es multiplicar por 10 a ambos lados. En la parte izquierda va a quedar x multiplicado por 10 y en la parte derecha va a quedar 1,2222 hasta el infinito multiplicado también por 10. Si la parte izquierda multiplicamos por 10 nos daría 10x y en la parte derecha al multiplicar por 10 la coma se mueve un espacio hacia la derecha, entonces el número quedará en 12,222 hasta el infinito. Y esta ecuación nosotros la vamos a llamar 2. ¿Ya? Entonces, la primera ecuación es cuando el x vale 1,2222 hasta el infinito. La segunda ecuación es cuando tengo 10x es igual a 12,2222 que nace de la multiplicación anterior. ¿Ya? Entonces, por conveniencia, y nuevamente aquí aparece la conveniencia en matemática, a la ecuación 2 que tenemos acá, le vamos a restar la ecuación 1, que es la primera. Entonces, ¿qué va a quedar? 10x, que representa un 12,2222 hasta el infinito, le vamos a restar la primera ecuación que es x igual a 1,2222 hasta el infinito. ¿Ya? Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Y restamos bajo las propiedades de las igualdades. Si yo resto la parte izquierda, se mantiene la igualdad con la resta o la sustracción de la parte derecha. En la parte izquierda, si al 10x le resto una x, vamos a obtener 9x. Y en la parte derecha, si al 12,2222 le resto 1,2222, los dos se van a empezar a cancelar en la parte decimal. Y en la parte entera nos va a quedar 12 menos 1. ¿Ya? Se va la parte decimal y nos queda solamente la parte entera, 12 menos 1. 9x va a ser igual a 12 menos 1, que es 11. Si el 9 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo, que en realidad es dividir por 9 a ambos lados de la igualdad, entonces este x lo podemos representar como 11 dividido por 9. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir, finalmente, y por lo tanto, el x que vale 1,2 periódico, el 1,2 periódico, se puede representar como 11 dividido por 9. Es decir, el decimal infinito periódico lo estamos representando como un cociente de números enteros, que sería el 11 y el 9, y por lo tanto esta fracción o este número pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta, esta es una demostración. Estamos demostrando por qué el 1,2 pertenece a los racionales. Hay estrategias y caminos que son un poquito más cortos que se aprenden después, pero aquí estamos demostrando finalmente que todos los infinitos periódicos pasan a ser números racionales. Y se hacen estas cosas por conveniencia. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo ejemplo para que quede un poco más claro. Y vamos a considerar un número decimal infinito periódico, pero esta vez con dos cifras periódicas. ¿Ya? Entonces uno dice sea un x y vamos a considerar el número 1,26 con el 26 periódico. Si logramos entonces este número decimal expresarlo como un cociente, entonces podemos agregarlo dentro del conjunto de los racionales. ¿Ya? Entonces, el x es 1,26 periódico con el 26 periódico, significa que nosotros tenemos el desarrollo de este decimal, 1,26, 26, 26 hasta el infinito,
y vamos a considerar esta ecuación como 1. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, es muy parecido a lo anterior. Vamos a multiplicar ahora esta ecuación, la vamos a multiplicar por 100. La anterior se multiplicó por 10, pero esta por conveniencia lo vamos a multiplicar por 100 y se van a dar cuenta por qué. En la parte izquierda de la ecuación va a quedar x multiplicado por 100 y en la parte derecha vamos a tener 1,262626 hasta el infinito multiplicado por 100. X por 100 nos daría 100x y 1,26 hasta el infinito multiplicado por 100, movemos la coma 2 espacios hacia la derecha, entonces tendríamos el número 126,2626 hasta el infinito. Entonces esta ecuación nosotros la vamos a nombrar como 2. ¿Ya? Entonces, por conveniencia, y nuevamente la conveniencia en matemática, a la ecuación 2 que tenemos acá, le vamos a restar la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar? 100x, que es igual a 126,2626 hasta el infinito, le vamos a restar la ecuación 1, que es x, igual a 1,2626 hasta el infinito. ¿Ya? En la parte izquierda, si al 100x nosotros le restamos una x, si al 100 le restamos una, entonces nos va a quedar 99x. Y en la parte derecha, si nosotros observamos la resta de estos dos números decimales, todos los decimales se van a empezar a cancelar. Se van los 6, los 2, los 6, los 2, y va a quedar solamente la parte entera, que es 126, menos 1. ¿Ya? En la parte izquierda tendríamos 99x es igual a 126 menos 1, que son 125. Como el 99 está multiplicando, vamos a dividir a ambos lados de la igualdad por 99. X va a ser igual a 125 dividido por 99. Entonces, nuevamente, ¿qué va a ocurrir? Y esto es lo bonito y lo interesante también en esta parte, que nuestro x, que valía 1,26 con el 26 periódico, lo puedo representar como 125 dividido por 99, y que al representarlo como un cociente, entonces pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Cuando uno quiere demostrar que un número decimal infinito es un número racional representándolo como un cociente, aquí se hacen multiplicaciones por conveniencia. ¿Ya? En el primer caso nosotros multiplicamos por 10, en este caso multiplicamos por 100. Ahora, ¿por qué por 10 y por qué por 100? Va a depender de la cantidad de decimales, pero lo que uno busca en la resta de ecuaciones es que los decimales se cancelen y nos quede solamente como un número entero. Y esto siempre lo vamos a poder hacer con cualquier decimal infinito periódico. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora son los decimales infinitos, pero semiperiódicos. Veamos ahora qué sucede con los decimales infinitos, pero semiperiódicos. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración de por qué este tipo de número decimal también pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Nuevamente decir que para poder demostrar esto, nosotros debemos lograr representar este tipo de decimales como un cociente de números enteros bajo alguna, más que estrategia, bajo procedimientos matemáticamente correctos. ¿Ya? Vamos a hacer dos ejemplos nuevamente. De la misma forma que los ejemplos anteriores, nos damos un número decimal, sea un x es igual a 1,23, pero esta vez solamente con el 3 periódico, diciendo que este número es un decimal semiperiódico. ¿Ya? El desarrollo de este decimal, un x es igual a 1,23333 hasta el infinito. ¿Ya? Como aquí las cosas se hacen por conveniencia en matemáticas, vamos a hacer dos multiplicaciones. ¿Ya? La primera multiplicación es tomar este número
este número X y vamos a multiplicar a ambos lados por 100. ¿Ya? Al multiplicar por 100, en la parte izquierda nos va a quedar 100x. Y en la parte derecha, si multiplicamos por 100, la coma se mueve 2 espacios hacia la derecha. Entonces, al correr 2 espacios, va a quedar 123,333 hasta el infinito. ¿Ya? Y esta para nosotros va a ser la ecuación 1. Vamos a considerar ahora una segunda multiplicación, porque la misma de arriba la vamos a multiplicar 2 veces. Y vamos ahora a multiplicar por 10, ¿ya? Por conveniencia. En la parte izquierda, si multiplico por 10, nos quedará 10x. Y en la parte derecha, al correr la coma un espacio hacia la derecha, va a quedar 12,333. Y ya se dieron cuenta, creo, que la estrategia de multiplicar por 100 y por 10 es que en la parte decimal quede exactamente lo mismo. Porque al restar, estas cosas se van a cancelar. ¿Ya? Entonces, si a la ecuación 1 yo le resto la ecuación 2, entonces vamos a tener 100x es igual a 123,333 y le vamos a restar 10x que es igual a 12,333 hasta el infinito. Se restan, si al 100 le restamos 10, el resultado nos da 90. Y la parte decimal al restar se va a cancelar. 123 como número entero le vamos a restar 12. En la parte izquierda va a quedar 90x. Y si al 123 yo le resto 12, el resultado nos daría 111. Ese 90 que está multiplicando, vamos a dividir por 90 a ambos lados de la igualdad. X en la parte izquierda y en la parte derecha 111 partido por 90. ¿Ya? Y por lo tanto, esto es lo bonito y lo interesante, que el 1,23 con el 3 periódico, que es el valor de X inicial, lo puedo representar con este valor de X, que es 111 partido por 90. Ustedes pueden demostrar con la calculadora que 111, ustedes lo pueden hacer, que 111 dividido por 90 nos da como resultado 1,23 con el 3 periódico. Y eso significa que pertenece al conjunto de los números racionales. Y vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro todavía. Vamos a considerar ahora un decimal infinito semiperiódico de 3 decimales donde uno de ellos es periódico. ¿Ya? Entonces vamos a considerar ahora, y lo hacemos de la misma forma, sea un número decimal x igual a 2,361 y vamos a considerar solamente al 1 como periódico. ¿Ya? Entonces nuevamente tenemos que demostrar que este decimal se puede representar como un cociente de números enteros. ¿Ya? El desarrollo de este decimal va a ser 2,361 hasta el infinito. ¿Ya? Y nuevamente en matemáticas se hacen estas cosas por conveniencia. Entonces por conveniencia nosotros vamos a multiplicar primero por 1000. ¿Ya? Por conveniencia vamos a multiplicar por 1000. En la parte izquierda esto va a quedar 1000 multiplicado por x. Y en la parte derecha vamos a mover la coma 3 espacios hacia la derecha y va a quedar 2361,11111. Y la misma ecuación ahora la vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? A ambos lados de la igualdad. Esta ecuación la vamos a llamar 1. Al multiplicar por 100, la misma ecuación de arriba, 100 multiplicado por x nos daría 100x. Y al multiplicar por 100 movemos la coma 2 espacios y nos va a quedar 236,11111 hacia el infinito. Y ya se dieron cuenta que la parte decimal quedó igual, por lo tanto al restar estas cosas se van a cancelar. Y a esta ecuación le vamos a llamar 2. ¿Ya? Entonces
a la ecuación 1, nosotros en este caso le vamos a restar la ecuación 2 y vamos a obtener 1000x va a ser igual a 2361,1111 hasta el infinito, y le vamos a restar 100x, que es igual a 236,1111 también hasta el infinito. Nos damos cuenta que la parte decimal es exactamente igual, entonces si al 1000x yo le resto 100x, hacemos la resta en la parte izquierda, nos quedaría 900x, y en la parte derecha la parte decimal se cancela, tendríamos solamente la parte entera, 2361 menos 236. En la parte izquierda quedaría 900x, y en la parte derecha, si restamos, vamos a obtener 2125. Como el 900 está multiplicando, vamos a dividir a ambos lados por 900. En la parte izquierda quedaría x, y en la parte derecha 2125 partido todo eso por 900. ¿Ya? Entonces, lo bonito, como he dicho ya varias veces, lo bonito es que el 2,361 como decimal infinito semiperiódico se puede representar, porque es el valor de x, pero también el x queda representado como 2125 partido por 900, es decir, logramos expresar este decimal infinito semiperiódico como un cociente de enteros y por lo tanto pertenece a los números racionales. ¿Ya? Y esa es la demostración de por qué los decimales finitos y los infinitos periódicos y semiperiódicos son parte del conjunto de los números racionales. Ahora, aquí yo tengo que ser bien sincero, digo, si el estudiante no entendió nada de lo que he hablado a continuación, no se preocupe, ya estas son demostraciones. Con esto yo estoy diciendo, sí, los números racionales están formados por enteros, por naturales, por cardinales y también por decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos. Lo que viene a continuación, y se los voy a dejar acá, es para que miremos ahora una estrategia, ¿ya? Una estrategia de por qué ahora los números decimales, más que por qué, sino que una estrategia de cómo transformar de manera más rápida a los números decimales infinitos y los decimales finitos, ¿ya? Si nosotros miramos un poco en este ejemplo de número decimal infinito semiperiódico, aparece un 9 y dos ceros, ¿ya? En el caso anterior teníamos un 9 y un 0. En los decimales infinitos periódicos aparecen solamente 9. En los decimales, en este ejemplo, también apareció un 9. Y en los decimales que son finitos, aparecen en el denominador solamente ceros. ¿Ya? Entonces, no es algo al azar, no es algo especial, sino que vamos a mirar una estrategia donde vamos a observar cómo transformar estos decimales de manera un poco más rápida. Así que les voy a dejar ahí el video, les voy a dejar también para que se puedan suscribir y comenten, compartan, y espero que esto sirva para los próximos capítulos y les sirva también para todos los que están estudiando en el colegio. Así que un saludo fraterno y a seguir trabajando.